Nos encontramos en el primer domingo de Cuaresma del ciclo B. El relato que acabamos de escuchar está situado entre el bautismo de Jesús y el comienzo de su vida pública. Como hemos podido comprobar, es un relato más bien sobrio, a diferencia de otros sinópticos que, siguiendo cada uno su sensibilidad, nos dicen en qué consisten las tentaciones. En el relato que hoy hemos escuchado solamente se nos dice quiénes son los compañeros de Jesús en ese ir hacia el desierto. Por una parte tenemos al Espíritu Santo, que igual que al pueblo de Israel le conduce al desierto, camino de la liberación, y por otra parte tenemos a Satanás, el tentador. Sí que aparece siempre queriendo estropear la libertad, queriendo estropear la dignidad que nos viene como por el hecho de ser hijas e hijos de Dios. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta lo que ya decíamos el miércoles de ceniza. El hecho de ser cristianos no nos libra, como a ningún humano, de ser tentados. Lo vemos también en el relato de hoy. Jesús vive su condición humana también tentada desde el comienzo. Por eso Jesús, como nosotros, tiene que discernir. Jesús tiene claro cuál es su identidad, que es Hijo de Dios. También tiene claro qué es lo que tiene que hacer, proclamar que el reino de Dios está cerca, que es inaugurado con él. Pero también, y esto no se nos tiene que olvidar a nosotros, no se trata del saber qué tenemos que hacer, sino cómo lo tenemos que hacer, y esto es importante, porque a veces nuestros objetivos se juegan no solamente en la bondad de los mismos, sino en los medios que empleamos. Creo que eso podríamos poner cada uno y cada una, ¿verdad?, un montón de ejemplos de la vida ordinaria. A Jesús la tentación le va a acompañar hasta el final de su vida. También en Getsemaní, donde ahí va a tener que optar por radicalizar su postura en fidelidad al Padre y entregar su propia vida, o bien frustrar el proyecto del reino porque prefiere salvar su propia vida y a otra cosa, ¿verdad? No tenemos que olvidar que la tentación no es algo puntual, sino que es algo de toda la vida. Eso nos lo indica también los 40 días en el desierto. Todos somos muy conscientes que cuando menos esperamos ahí está la tentación, y además muchas veces experimentamos cómo la tentación tiene mucha fuerza y por otra parte a veces nuestra voluntad la sentimos como cautiva, ¿verdad? La tentación mayor, en cualquier caso, creo que os lo decía también el miércoles de ceniza, la tentación mayor es pensar que estamos solos en el camino de la vida, que estamos solos frente a la tentación, que estamos solos frente al mal. Pues no, nos acompaña el Espíritu Santo, que es el que le acompañó también, al que le llevó a Jesús al desierto. También el Espíritu Santo nos acompaña a nosotros en todos los desiertos de nuestra vida y en todos aquellos momentos en que nos parece que el mal se hace fuerte en nosotros. Estamos acompañados por el Espíritu Santo en toda clase de tentaciones, en toda clase de prueba. Estamos al comienzo de la Cuaresma y sería bueno que cada uno reflexionáramos cuáles son nuestras tentaciones. Yo creo que la tentación mayor, para mí, pero creo que también es algo que se da en nuestra sociedad, es la de organizar nuestra vida al margen de Dios. Y creernos que organizando nuestra vida al margen de Dios, esta es más humana. Nos tendríamos que preguntar si es así. ¿Prescindir de Dios nos ha hecho, por ejemplo, ser mucho más solidarios? ¿Prescindir de Dios no nos lleva en última instancia a centrarnos en nosotros mismos? A mí la experiencia me dice que cuando me centro en Dios, no solamente levanto mi mirada a Él, sino que en ese levantar mi mirada a Dios, también me encuentro con el prójimo. Y yo creo que ese binomio no se puede romper. Dios y prójimo van siempre de la mano. Es verdad que habrá muchos momentos en que el compromiso tendrá una fuerza especial, pues porque así lo piden las circunstancias, pero habrá otros momentos en que el silencio lo tiene. Y es importante, porque es en el silencio donde también descubrimos que esa apuesta que hacemos por construir el reino de Dios tiene sentido. Que ahí es donde podemos descubrir efectivamente que Jesús una y otra vez nos dice: conviértete, cree en el Evangelio, porque el reino de Dios está cerca.
Y el reino de Dios está cerca en todos los esfuerzos que hace la humanidad por trabajar por un mundo más justo, por un mundo más libre, por un mundo más querido por Dios. Porque además tenemos que confesar que este fue el modo de actuar de Jesús. Jesús no vivió centrado en sí mismo, sino que siempre buscaba el estar con el Padre, precisamente porque, como decía antes, era una manera de discernir no solo el qué tenía que hacer, sino el cómo. Y Jesús es una persona que está descentrada de sí mismo, también en la capacidad que tiene de encontrar y de ver al prójimo. Necesitamos también nosotros el desierto de la soledad y del silencio, para encontrarnos con nosotros mismos, también para mirar al mundo con los ojos que Dios le mira, porque muchas veces le miramos con nuestros ojos humanos y pensamos que esto no tiene remedio. Y sin embargo tenemos que escuchar una y otra vez, para no cesar precisamente en la lucha, tenemos que escuchar una y otra vez que el reino de Dios está cerca. Pero eso sí, para eso nos tenemos que convertir y creer en el Evangelio. La Cuaresma es el tiempo en que se nos da para eso, siempre, pero este tiempo litúrgico de manera especial. Pues nada más, solamente desearos una feliz semana y que el Señor nos bendiga a todos.